En nombre de la patria y del Dios interno y de cada uno de nuestros compañeros, se abre la sesión. El acta número 168 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Las actas 169 y 170 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestra secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el que informa las contrataciones del personal en calidad de honorarios, tanto para cubrir cargos vacantes internos como los demandados por la emergencia sanitaria. Informa además la carga laboral de los trabajadores del Ministerio, precisando las asignadas evaluaciones de programas. Este documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, por el que indica que en atención a la solicitud de analizar mecanismos de apoyos económicos para ir en ayuda del señor Patricio Mans, el Ministerio se puso en contacto con la familia. No obstante, por motivos de privacidad solicitados por ella misma, resulta procedente mantener la reserva de las conversaciones y de las gestiones realizadas. Oficio del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, mediante el cual informa que la solicitud de referirse a los recursos asignados al Fondo Audiovisual del Consejo Nacional de Televisión en la Ley de Presupuestos para el año 2021, por no estar enmarcado dentro de las competencias de esa cartera, fue remitido en consulta al Consejo Nacional de Televisión. Oficio del Consejo Nacional de Televisión, por el cual se refiere a la carta u nota enviada por la comisión que da cuenta de la molestia de sus miembros a propósito de la no concurrencia de su presidenta para referirse al proyecto de película Magnicidio. Al respecto, reitera la autonomía constitucional y legal del organismo, no obstante agregar que en ningún caso se ha pretendido afectar la dignidad y el respeto de la comisión, y enfatiza la disposición del Consejo para prestar la colaboración que sea requerida en el marco del respeto recíproco de las potestades conforme a sus funciones legales. Carta de la Unión Nacional de Artistas, mediante la cual comunican su apoyo a la iniciativa conocida como Ley Balmes y adjunta observaciones a los artículos 36, 37 y al inciso segundo del artículo 71F, documento que fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Y finalmente hay un correo electrónico del señor Alex Cheliu, galerista, por el que solicita exponer específicamente sobre los artículos 36, 37 y el inciso segundo del artículo 71F del proyecto de ley conocido como Ley Balmes. Se hace presente que este señor fue invitado a la comisión durante la discusión general en 2 oportunidades, sin que acusara recibo de estas invitaciones, y asimismo fue llamado por celular sin resultados. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Repito, ¿alguna observación sobre la cuenta? Me parecería que no. Ya, entonces entramos al tema varios. Ahí está el señor Bernales, el diputado Bernales. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, saludar a cada uno de los que están en esta comisión. Veo en especial ahí a don Luis Hernández, que aprovecho el tiro a saludarlo, hombre del transporte aquí de mi región. Nada, bueno, el punto varios, presidente, es respecto a la ley de presupuesto. Yo no puedo dejar pasar este punto respecto a las palabras del ministro Briones con las instituciones colaboradoras. Yo creo que lo que él manifestó ese día en su argumentación, me pareció que el tono, el carácter con que lo dijo no fue adecuado, y de hecho pasó a llevar varias sensibilidades de distintos creadores. Por lo tanto, a mí me extrañó por una parte que también la ministra no haya dicho nada, no haya salido también en defensa, si ella conoce bastante bien el trabajo que hacen las otras instituciones colaboradoras. Yo en especial he trabajado bastante tiempo y conozco el trabajo de Balmaceda Arte Joven en la región de los lagos. Si no fuera por ello, digamos que no se lograrían todos los objetivos que tiene el mismo ministerio, y ninguno de quienes trabajan ahí son millonarios ni nada por el estilo, como él también deslizó en su intervención respecto a quienes dirigen estas instituciones. Además dijo que los artistas están acostumbrados a ganarse proyectos ADEO, etcétera. Entonces sería bueno, 2 cosas. Uno, que él pudiese aclarar
esta situación, ojalá en esta comisión, si él tiene antecedentes de temas de falta de transparencia y todo, que los aclare, que los muestre, para que nosotros nos enteremos. De repente hay algo que no sabemos, porque él lo dijo con bastante certeza y propiedad ese día en la sala. Y por último también, sé que no hay nadie del Ejecutivo acá, no, hace rato no se conectan, yo estoy en la Comisión de Economía y todas las comisiones hay alguien del Ministerio conectado y estando atentos a los comentarios de los parlamentarios. Sería bueno también que la ministra, no los subsecretarios, la ministra pueda también referirse a este tema, si no nos hagamos los locos con lo que pasó ese día en la sala. Ayer leía una publicación también de Alfredo Castro diciendo que había tratado a los artistas como una cuarta categoría. Todo el mundo se ha sentido bastante mal con esa intervención. Entonces, ese era el punto, no lo quería dejar pasar, presidente. Muchas gracias. Con respecto a lo que nos planteó el diputado Bernal, yo pienso que más adelante podemos tomar alguna resolución de conjunto. Pero tenemos también en varios a Carolina Marzán, nuestra diputada. Muchas gracias, presidente. Saludarlo y saludar a Claudia y a todas, a Macarena y a todos quienes están conectados este día. Sí, sumarme. Justamente yo quería hacer el punto también en varios y me sumo a las palabras del diputado Bernales. También me han llegado varias quejas, molestias. No es manera de tratar a las organizaciones, bajo ningún punto. Por mucho que estemos en arenas muy distintas, políticas y de todo ámbito, creo que además hoy día se está en una sensibilidad particularmente dolorosa, producto de la precariedad y toda la lucha que están dando, no solamente los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio, efecto pandemia, efecto estallido social, y efecto de esta ausencia de diálogo por parte del Ministerio con todas las organizaciones, diálogo que sabemos está bastante roto. Pero a mí me parece que lo único que hace es incrementar más el clima de animadversión con las organizaciones en circunstancias que hoy día debería haber diálogo, cercanía, empatía, y ese halo de soberbia que destila en sus palabras, y así también me lo han hecho saber, y así también lo siento, creo que no contribuye absolutamente en nada al clima de diálogo y a la paciencia y al respeto que han tenido las organizaciones. Han sido profundas, que es lo que corresponde, entendamos, pero además, no hay razón. Sus palabras de me felicito por la gestión, también el señor de Patrimonio en algún momento habló de cuestionados, todos los proyectos que sean mal evaluados o que no estén bien evaluados. Me gustaría saber cuáles son y cuál es el criterio que ellos aplican para decir que un proyecto está bien o mal evaluado, porque debe haber algo. Entonces yo llamaría al respeto, de frentones al respeto hacia las organizaciones y a todo el mundo de la cultura, las artes y el patrimonio por parte de este señor, porque, insisto, no contribuye en nada, y yo también se lo he hecho saber a otras personas de gobierno justamente esto. Pero bueno, para no ser partir tan negativa esta mañana, por otra parte quiero agradecer, porque ayer tuve una reunión con el equipo del subsecretario de Patrimonio, por un conflicto muy producto también de la pandemia, por un conflicto bien complejo que están teniendo los dulceros y dulceras de la Ligua, las organizaciones. Entonces ellos quieren apoyo en general. Se han visto también bastante abandonados, bastante mal utilizados algunos datos, nos contaron por algunos proyectos que no era así, en fin, que no llegaron. Ha sido una situación bien dolorosa, y ayer yo quiero agradecer la gestión y del equipo del subsecretario de Patrimonio y también del Seremi de Transporte, y digámoslo tal como son, porque hay mucha voluntad de trabajar en equipo y ayudar a todo el conflicto que están viviendo los dulceros y dulceras de la Ligua. Son cercanos a los 500 trabajadores y trabajadoras que tienen familias detrás, que no han podido vender sus productos, que son patrimonio, que están registrados están en el registro de las culturas, las artes y el patrimonio reconocido frente a la UNESCO, en fin. Entonces, son parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, y hoy día lo están pasando mal. Así que, junto con haber hecho esa nota de molestia hacia la actitud con el mundo de las culturas del ministro Briones, agradecer, por otra parte, la gestión que se está realizando, que yo estoy muy confiada y ellos están muy también y esperanzados
los dulceros y dulceras de la Ligua de que van a salir gestiones positivas, y así decidimos armar una mesa de trabajo con ellos, con ellas, con las distintas seremías de la región. Así que agradecer también eso que es importante destacar. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputada. Tenemos la palabra también del diputado Marcelo Díaz. Por favor, adelante. Gracias, presidente. Buenos días a todas y todos. Sí, yo básicamente quiero sumarme a las palabras del diputado Bernal y del diputado Marzal. Yo creo francamente que el ministro se excedió. Yo creo que en la bronca que ha caracterizado la gestión del presupuesto 2021, en particular a los representantes de Hacienda, el ministro extralimitó su juicio, tendió un manto de duda respecto de la gestión de las instituciones colaboradoras. El gobierno se había comprometido en el primer ejercicio presupuestario, recuérdenlo, a traer una modalidad distinta, incluso hasta el propio diputado Luciano Cruz había planteado la posibilidad de replicar acá algo del modelo británico que establece un marco de estabilidad presupuestaria con reglas de evaluación, pero si uno mira una carta que hicieron circular, un documento que hicieron circular en instituciones colaboradoras estos días, se da cuenta que no solamente el ministro de Hacienda ofende y atenta contra la credibilidad de las instituciones colaboradoras, sino contra el propio desempeño de uno de sus colegas, en este caso una de sus colegas de gabinete, que tiene la función de fiscalizar el debido y correcto uso de los recursos públicos. Me imagino yo que el Ministerio de las Culturas, si decide asignarle presupuesto, aunque se han recortado a las mismas instituciones porque tiene un juicio positivo, una evaluación positiva respecto a su gestión, tanto en términos de inversión sustantiva como de gestión de esos recursos, de transparencia y probidad en el uso de esos recursos. Y creo que nada ayuda a un sector tan abandonado como es el sector de la cultura, el mundo del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que en una sesión oficial, formal del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados, un ministro de Estado profiera calificativos de la naturaleza de las que expresó el ministro Briones. Yo no sé si todos y todas recibimos esa carta o ese documento de 8 o 10 instituciones colaboradoras, no me acuerdo, pero quizás sería bueno, presidente, adjuntárselo al ministro Briones y a la ministra de Cultura. Y yo con el aprecio que le tengo a la ministra en lo personal, y comprendiendo que es un ministerio que tiene quizá menos poder político, por cierto, que el Ministerio de Hacienda, uno hubiese esperado alguna reacción, alguna respuesta, y no un silencio por parte del ministerio que tiene que defender el sector. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra también el diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Es solo una consulta. Lo que pasa es que no alcancé a escuchar la cuenta. Quería saber si había llegado el reemplazo de la diputada Marisela Santibáñez. Yo por ella. No, no ha llegado ese reemplazo. Ah, ya, ok. Gracias, presidente. ¿Alguna palabra más sobre el tema? El diputado Cruz Coque, adelante. Presidente, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ya. Gracias. Bueno, primero, saludarlo, presidente, a usted y a todos los miembros de la comisión, y señalar que, más allá de la discusión que se produjo con motivo de la ley de presupuesto, yo creo que de un tiempo a esta parte, y creo que ahí nos cabe una responsabilidad también como Comisión de Cultura, porque es un tema que se ha venido repitiendo desde hace ya varios ejercicios presupuestarios, nosotros debemos abordar la forma de financiamiento del sector cultural y cómo vamos mirando también, una vez que ya tenemos ministerio, ¿verdad?, desde hace más de un año y que se ha logrado ir implementando y se ha ido logrando armar este rompecabezas que se fue generando inorgánicamente desde los años 90 en adelante con la creación de los fondos concursables y con la creación de los distintos consejos. Hoy día ver realmente cómo distribuimos ese presupuesto también al interior de las distintas subsecretarías, de las dos subsecretarías, y cómo organizamos quizás ese presupuesto tal vez basado en las instituciones. Yo, contrariamente a lo que se ha sostenido, yo considero que las instituciones hacen un buen trabajo. Sin embargo, son pocas aquellas instituciones que tienen la gracia de tener hoy día transferencias directas. Esas transferencias directas están basadas en convenios que son convenios bastante genéricos, es cierto, y yo soy testigo porque además he sido director de muchas de ellas, he presidido muchas de ellas, y las conozco bien por haber sido ministro, pero también creo yo que sería importante que el sistema de financiamiento cultural que nosotros tenemos para llegar al territorio en el país, y he sido insistente en esto, y de esos testigos el diputado Díaz y varios miembros de esta comisión, pudiéramos
tener la oportunidad de hacerlo por la vía de instituciones que son más formales, que permiten generar programación, carteleras permanentes, que permiten que se vaya programando en el largo plazo, que les permitiría a las instituciones eventualmente, y así se lo he hecho llegar también al director de presupuestos, un financiamiento bianual, trianual, ¿verdad? Y con un comité de acompañamiento desde el ministerio que vaya acompañándonos no solamente en la parte financiera, que por supuesto es muy útil, que nos permita a todos tener transparencia respecto de los sueldos, respecto de todo, sobre lo cual de pronto se puede tejer algún manto de duda, pero destinarle tal vez nosotros como comisión un par de sesiones a ver cómo suceden las institucionalidades que son más avanzadas en esta materia. Piense usted que en Inglaterra, que es el caso que pone el diputado Díaz y que yo soy insistente, el 80% de los presupuestos se hacen por la vía de instituciones culturales y de esa manera se llega al territorio y de esa manera también se media la llegada a los mismos artistas. Entonces, creo yo que ahí podríamos nosotros tener una actitud un poco más proactiva en vez de estar discutiendo año a año si son las 9 o 10 instituciones que reciben financiamiento, aquellas que merecen ese financiamiento, que se los corte o que no se los corte, porque me parece que es una discusión absurda, máxime cuando con muy pocos recursos se hace bastante en términos culturales. Pero ahí pongo una propuesta sobre la mesa y si tiene a bien la comisión tomarla y usted, presidente, podríamos de pronto ver de qué forma deshacernos eventualmente de algunos programas que pueden no ser del todo útiles y tratar de generar un financiamiento por la vía de instituciones que me parece que es el más eficaz y el más eficiente para llegar a todo el territorio con cultura y con arte de calidad, principalmente para los niños y de la infancia en adelante. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán. Sí, muy cortito, presidente, muchas gracias. Me gustaría ver la posibilidad de si pudiéramos invitar a la hermana Nelly de San Felipe, que pertenece a la Fundación Buen Pastor, y también al alcalde, subrogante o que está momentáneo también de San Felipe, al señor Bills, creo que es el apellido. Bills, por una situación que está pasando bien preocupante a nivel cultural y de un espacio que se está usando ya de manera patrimonial, que tiene que ver con la Iglesia del Buen Pastor, todo el desarrollo cultural que ellos tienen al interior de este espacio, que tuve la oportunidad de conocer, lo que tiene iglesia, bibliotecas inclusivas. Sí, y que está financiado también, que lo usa la municipalidad para muchas actividades, y tienen un convenio ahí municipal, donde obviamente eso significa un ingreso de recursos muy importante para todo el desarrollo de talleres, actividades, en fin. Es un polo ahí de cultural muy importante, no solamente para San Felipe, sino que para el sector de Aconcagua, para el Valle de la Aconcagua. Entonces me gustaría, si existe la posibilidad de invitarlos a ambos, porque al parecer la municipalidad estaría por recortar este acceso económico, y obviamente con todo lo que eso implica, que no es solamente que le corte al Buen Pastor un acceso económico que es importantísimo para el desarrollo, sino que además es cortar alas a la cultura, a las actividades culturales. Entonces, si es posible generar una invitación a la hermana Nelly, yo les puedo entregar los datos, y por supuesto que al alcalde interino de San Felipe, yo lo agradecería mucho. Bueno, me comuniqué a la Secretaría de Abogada que ambas personas están ya invitadas para mañana jueves. Presidente, si me permite, a través suyo, sí, fueron invitadas el día de ayer porque fijamos una sesión especial para mañana con ese objeto, entre otros. También tenemos la votación de la ley Balmes, aunque también la sesión de mañana un poco peligra por la ley de presupuesto. Vamos a ver qué es lo que ocurre con ello. Pero me dice la Evelyn, la secretaria de nuestra comisión, que la hermana Nelly confirmó y el alcalde no ha confirmado hasta el minuto. Las invitaciones fueron despachadas el día de ayer. Eso es, presidente. Bueno, me parece que hay otras intervenciones en varios. Bueno. Diputado Trisotti, por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos y cada uno de los colegas que se encuentran en la sesión presencial o de manera telemática, y a nuestros invitados.
Y en primer lugar quería aprovechar esta tribuna para enviar un cariñoso saludo a todos los iquiqueños y iquiqueñas en un nuevo aniversario. Y vinculado con eso, me gustaría, si tiene bien esta comisión, poder oficiar al Ministerio de Obras Públicas debido a la problemática, y así lo catalogo, respecto de proyectos que están desarrollando a través de esa cartera en vinculación con el Ministerio de las Culturas, principalmente para la reparación, restauración de una serie de bienes históricos, de bienes patrimoniales, y me estoy refiriendo específicamente a la exaduana de Iquique. Esta sufrió un incendio hace muchos años atrás. Si bien hoy día hay una conservación por parte del Ministerio de las Culturas, se está llevando adelante todo un proceso de licitación donde la unidad técnica está siendo el Ministerio de Obras Públicas, y no solamente en esta obra, sino que a lo largo del país, en una gran cantidad de regiones, hay una serie de edificios patrimoniales que requieren de intervención, y la unidad técnica está haciendo específicamente la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, me gustaría, si tiene a bien esta comisión, poder solicitar vía informe que nos acompañen un listado de cada uno de los proyectos que están desarrollando, cuál es la etapa específica en que esto se encuentra, y que a su vez nos pudieran acompañar un cronograma de cada uno de estos, porque vemos que esto se eterniza, vemos cómo se siguen deteriorando todos estos edificios patrimoniales, y la sensación es que nadie está haciendo absolutamente nada. Por lo tanto, creo que es muy importante que esto se pueda transparentar, cómo hemos avanzado, pero sobre todo cuáles son los pasos que llegan o que siguen para poder recuperar todos estos edificios históricos y patrimoniales a lo largo del país. Gracias, presidente. ¿La comisión acordaría este oficio del diputado Trisotti? Perfecto, acordado. También lo que manifestó, digamos, los diputados Díaz, Bernales y Carolina Marzán, ¿se va a traducir en algún oficio? ¿Alguno de los diputados puede tomar a cargo y quizás redactarlo o no? Lo reclamo con el ministro Briones. Perfecto, entonces nuestra abogada secretaria va a redactar algo con respecto a la queja con el ministro Briones, y se efectúa. Entonces, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia al productor audiovisual y presidente de DRIO Estudios, el señor Pablo Díaz del Río, para que se refiera al documento histórico denominado magnicidio y a la votación del CNTV. Se hace presente que se encontraba invitado el consejero el consejero del Consejo de Televisión, señor Gerardo Regada, el cual excusó su inasistencia a esta sesión. Y me parece que también el señor Pablo Díaz no va a estar en esta sesión. Presidente, el señor Díaz había confirmado su asistencia, fue invitado con harta antelación, pero no se ha conectado, se le envió el link y tampoco no lo veo aquí, así es que yo creo que no va a asistir. Y asimismo le informo que acaba de llegar el reemplazo del diputado Boris Barrera por la diputada Marisela Santibáñez, presidente. Perfecto, entonces, recepcionado eso. Pasemos al segundo. Pasamos, claro. Tratar y votar los siguientes proyectos de ley en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Que establece el 27 de junio como un Día Nacional del Trabajador de Transporte Público, boletín número 9448-13. Al estudio de este proyecto asiste el vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, señor Luis Núñez, junto a los señores Rodolfo Arenas, vocero Ciudad de Iquique, Hugo Arce, vocero Ciudad de Valparaíso, y Luis Hernández, vocero Ciudad de Puerto Montt, que establece el 5 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Cuidador. No. Sí, pero eso después, presidente. Eso después, perfecto. Entonces, con el primer punto. Con el primer punto, tenemos entonces, ¿a quién tomaría la palabra de los...? Don Luis Núñez. Adelante, don Luis Núñez. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Muy buenos días. Adelante, estamos escuchándolo. Gracias, presidente. Un saludo a las y los diputados integrantes de la comisión
y me gustaría y le solicitaría la posibilidad de que cada vocero se pudiera presentar y después voy a exponer un documento. Bueno, pasamos a la presentación de los demás voceros. Adelante. Yo lo nombro, don Rodolfo Arenas, vocero Ciudad de Iquique. ¿O quién está ahí? ¿Me escucha? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchamos? Sí. Buenos días, señores diputados, diputadas. Mi nombre es Rodolfo Arenas, presidente del sindicato de la línea 3 de la Comuna Alto Hospicio y vocero regional de la coordinadora de la región de Tarapacá. Muy buenos días a usted. Y también está la persona que estaba hablando recién, cuyo nombre es don Hugo Arce. Adelante, vocero de Ciudad del Paraíso. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora le escuchamos. Sí. Ya, bueno, buenos días a los señores diputados. Mi nombre es Hugo Arce Cuadro, soy el vicepresidente de la Federación de Conductores de Valparaíso y soy representante vocero a nivel nacional de la coordinadora. Buenos días. Muy bienvenidos. Y ahora tomaría la palabra el señor Luis Núñez. Falta de Luis Hernández, perdón. Don Luis Hernández es vocero de la ciudad de Puerto Montt, si me descuidé. El micrófono. Un momentito. Hola, buenos días. Ahí sí, ¿se escucha? Ahí le escuchamos. Sí. Hola, muy buenos días. Y buenos días a todos los diputados y diputadas acá de este lindo país que es Chile. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, juntamente a mis colegas. Mi nombre es Luis Hernández, soy presidente del sindicato número 1 de conductores de Puerto Montt y vocero regional acá de la misma, digamos, de esta misma región. Y me presento y ahí estamos nosotros para poder escuchar acá a través de esta cámara. Muy buenos días. Bueno, agradecido los saludos de los representantes. Y ahora tendría la palabra el señor Luis Núñez. Gracias, presidente. Bueno, después de saludarlos muy cordialmente, la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, que agrupa federaciones y sindicatos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, la región de O'Higgins, Biobío, la Araucanía, Osorno, Puerto Montt y la provincia de Talagante, viene a exponer lo siguiente. El 2 de junio del año 2014, el conductor y dirigente sindical Marcos Cuadra Saldías tomó una drástica medida. Se inmoló frente a sus compañeros de trabajo. Agonizó durante 25 días y el 27 de junio, lamentablemente, falleció producto de sus lesiones. ¿Qué motivó a este dirigente a tomar esta fatal decisión? Las constantes prácticas antisindicales que tenía que soportar, los abusos que sistemáticamente ejercen los empresarios de transporte público en contra de los conductores. Marcos era un luchador, lleno de ideales y que nunca fue escuchado. Muchas fueron las autoridades de la época que opinaron y se comprometieron a cambiar las cosas, pero lamentablemente a 6 años de ese fatídico día, las cosas no han cambiado. No obstante que en la región metropolitana el sistema de trabajo medianamente ha mejorado, aún queda mucho por hacer, ya que siguen los abusos en contra de los trabajadores. Pero lo que nosotros como dirigentes sindicales no podemos entender es por qué en regiones las condiciones laborales de los conductores son tan precarias. Las autoridades de transporte y del trabajo hacen vista gorda a un sistema obsoleto. Con el tiempo las cosas han empeorado. Estimados parlamentarios, no es posible que en pleno siglo XXI todavía existan conductores de locomoción colectiva sin contrato de trabajo. No es posible que las jornadas de trabajo de los conductores sean de 16 horas diarias. No es posible que en plena pandemia cientos de conductores no tengan ninguna protección social. No es posible que los conductores de todas las regiones del país no tengan un sueldo a fin de mes. Los empresarios inventan figuras como los contratos de arriendo para eludir su responsabilidad y eludir las eventuales fiscalizaciones. Conductores expuestos a listas negras donde quien reclame sus derechos ya no puede trabajar en ninguna línea de taxibuses. Se ha hecho habitual que en distintos tribunales laborales de nuestro país se estén viendo causas de desafuero, ya que los empresarios de transporte buscan de una u otra manera la forma de deshacerse de sus dirigentes sindicales. Todas estas situaciones continúan ocurriendo día a día en todas las regiones. El país, este Parlamento, tiene una deuda con Marcos Cuadra
y con los miles de conductores del transporte público. Así como la Comisión de Trabajo y Previsión Social en su momento argumentó, el sector de transporte es uno de los que menos se protegen los derechos de los trabajadores respecto al tipo de contrato, régimen remuneracional, sindicalización, institucionalidad, horario de trabajo, fiscalización y mutualidad. Es urgente que se forme una comisión investigadora que determine la responsabilidad de los organismos del Estado que han fallado en dar cumplimiento a la legislación laboral vigente. Por lo tanto, esperamos que los parlamentarios inicien un trabajo que busque dar una solución definitiva a los problemas laborales de los trabajadores de la locomoción colectiva. Esta pandemia dejó mucho más clara esta precariedad, encontrándonos con colegas que prácticamente quedaron sin ingresos diarios, ya que producto de la cuarentena los pasajeros ya no estaban, y en consecuencia sus ingresos bajaron hasta un 90%. Muchos ni siquiera pudieron acogerse a la Ley de Protección del Empleo, ya que no contaban con contrato. Y los que se contagiaban tampoco podían contar con una licencia médica, dejando sin ningún ingreso a su familia. Los empresarios, por su lado, tampoco se hicieron cargo de la protección de la salud y la vida de sus trabajadores. En muchas regiones la sanitización fue por cuenta de los privados o por el Estado, pero aún así los conductores que podían continuar con sus labores siguieron cumpliendo el servicio, siendo nombrada como la primera línea de la colectividad. Tampoco podemos olvidar a todos esos colegas que a causa del COVID-19 perdieron su vida. Son muchos y a nadie le ha dicho nada. Empresarios del transporte que reciben mes a mes subsidios del Estado, y tenemos regiones que nunca, en los últimos 10 años, nunca le han pagado algo a los conductores. No le han entregado ni un porcentaje de lo que indica la ley 20.378 en su octavo transitorio. Somos un sector tan esencial, pero a su vez olvidados a su suerte. El gobierno, presionado por el Parlamento, instauraron el bono de transporte. Se prometieron 350.000 pesos para dueños y conductores, pero nuevamente los más beneficiarios fueron los dueños, que además recibieron un préstamo blando. Miles de conductores no han podido optar a este bono debido a la famosa letra chica, donde los relevos no pueden postular. Si el dueño del vehículo tiene licencia de conducir, el conductor no tiene derecho. O si alguien del grupo familiar recibió algún bono del IFE, tampoco podrá recibir el bono. Y para poner más trabas al Ministerio de Transporte se implementó una plataforma de postulación que hasta el día de hoy presenta problemas, donde conductores han postulado 3 veces y aún aparecen en ese sistema como conductor no ha postulado. La verdad, un fracaso el famoso bono. Es urgente una real y ayuda para nuestro sector. Por todas las razones anteriormente expuestas, es que la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile solicita respetuosamente y en honor a nuestro compañero dirigente Marcos Cuadra Saldías y por los miles de conductores del transporte público, decretar el 27 de junio como Día Nacional del Trabajador de Transporte Público. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la comisión por escucharnos. Gracias a usted por la información. Yo creo, secretaría y diputados, que podríamos informar al Ministerio de Transporte para ver todos los reclamos que se están haciendo acá y llevarlos a donde deben solucionarlos. ¿Hay acuerdo? ¿Alguien se pone? Ya, hay acuerdo. Amaro, diputado Amaro Labra, por favor, adelante, su palabra. Muchas gracias, presidente Alarcón. Yo en realidad estaba leyendo en realidad el informe que viene acompañado, o los antecedentes que tiene este proyecto del Día del Trabajador, del Conductor, y veía que es del 2014, y toda la fundamentación que tiene varias razones por las que Marcos Cuadras Saldías se inmola. Era presidente del sindicato
número 2 de Redbus, y lo que se está relatando ahí, yo diría que son violaciones a los derechos de los trabajadores los que lo hicieron inmolarse. Yo creo que es tiempo en este estado cultural que los héroes de los trabajadores y las trabajadoras, porque seguramente hay mujeres involucradas, o sobre todo hoy día, que es el día contra la violencia de la mujer, el día... lamentablemente, por lo que escucho de don Luis Muñoz, se siguen cometiendo violaciones a los derechos de los trabajadores. El avance desde el 2014 hasta ahora, a pesar de que ahí se enumeran un montón de medidas que se tomaron, me parece que el avance o los derechos de los trabajadores, de los conductores, sigue siendo precario, a pesar de que han pasado muchos años. Entonces encuentro que este proyecto, y gracias porque han podido venir ustedes a dar testimonio, que son los sujetos que estimularía con su sacrificio don Marcos Cuadra Saldías. Así que estoy en realidad conmovido por el relato que escuché, y que a tantos años recién podamos tenerlo acá. Yo los días de soy bien crítico de ello, pero creo que aquí, como en el caso de Miño, que lo aprobamos la semana pasada, tiene un sentido profundo el que se reconozca el sacrificio, la inmolación de don Marcos Cuadra Saldías. Muchas gracias, señor presidente Alarcón. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Bueno, yo por cierto voy a respaldar el proyecto. Yo tengo muchos años de trabajo con las organizaciones de conductores, de taxi colectivo, de dueños de taxi colectivo. Fui uno, y lo digo sin falsa modestia, uno de los impulsores del Fondo Espejo, junto con el actual senador Turresti y un par de parlamentarios más, que en ese momento teníamos los votos suficientes para haber condicionado, para bien o para mal, ese fondo, y siempre pensamos, y así lo hablamos con el ministro Cortázar en la época y después con otros ministros, que ese fondo tenía que ser un fondo de acceso muy universal. Probablemente el transporte público en general y en particular en regiones, y aquí la mayoría somos diputados de regiones distintas a la metropolitana, que también es región, pero distinta a la metropolitana, sabemos que debe ser uno de los sectores de mayor precariedad, informalidad laboral y abuso laboral de los que tenemos en Chile, junto, por ejemplo, con el trabajo temporal agrícola, entre otros. Por las razones que expresaba nuestro dirigente, ¿no? Porque el Estado no fiscaliza y exige el cumplimiento de contratos, porque a veces hay que decirlo también, el hecho de que hay propietarios hay propietarios, hay propietarios conductores y hay conductores, entonces el Estado se ahorra esfuerzo y no distingue para la entrega de beneficios. Así lo vimos en la discusión del bono de transporte. Una de las exigencias que le hicimos al gobierno era que pudiese llegar a todas y a todos, porque muchos de los bonos que se entregan se supone que llegan a los conductores, pero no llegan a los conductores. Y a los únicos conductores que le llegan son aquellos que son dueños de los taxis, pero a los otros no les llega. Y eso ha sido siempre un problema de la focalización de política y medios. Yo sé que esta no es la Comisión de Transporte, no vamos a ver aquí los asuntos sustantivos, pero lo que describe la agrupación es una realidad, primero nacional, y segundo que se agudiza en regiones distintas a la metropolitana. Se agudiza primero por cantidad, porque su poder de representación es menor. Si no me equivoco, en la región metropolitana hay 22.000 taxis, que deben ser más o menos la mitad de todo el parque de taxis colectivos que hay en el país. Si no me equivoco, las cifras puedo estar equivocado. Pero, insisto, yo creo que aprobar este proyecto junto con el oficio que planteó el presidente es revelar y relevar una realidad de abuso y explotación laboral que se mantiene aún cuando el Estado de Chile ha invertido en transporte público en los últimos 20 años más recursos que nunca en su historia. Y que uno debiese usar los fondos del transporte público, del Fondo del Espejo de Santiago, no para suplir las deficiencias
presupuestarias de los gobiernos regionales, que es lo que ha ocurrido transversalmente, no en este gobierno, en varios gobiernos, sino presente para mejorar las condiciones del transporte público, y eso implica, por ejemplo, para acabar con la informalidad que hay, como aún no existen nóminas de conductores de taxi colectivo, de conductores en las regiones, teniendo la Seremía las facultades para construir. Creo que hay en algunas, 2 o 3, me pueden corregir los dirigentes, en las demás no hay. Fueron los argumentos, por ejemplo, que dio el gobierno para decir que no tenía cómo focalizar apoyo directo a los conductores, porque no existe ese registro. Y no existe no porque no haya ninguna posibilidad de construirlo, es porque no había voluntad de hacerlo. Entonces, yo creo que este ambiente de desprotección laboral y de explotación laboral, porque no olvidemos que aquí no hay seguro, o sea, si un conductor de taxi no le pasan el móvil y no sale, no come. Es así de simple, no lleva ingresos a la casa, esa es la realidad. Por eso es que digo que aquí esto es como el jornalero, vive con los ingresos de la jornada. El jornalero es una figura laboral histórica que desnuda la protección laboral de hace un siglo atrás, ¿sí? Un poquito más, diría yo, un poquito menos, diría yo. Entonces creo que este es un proyecto que se justifica para visibilizar una realidad que las autoridades de transporte, por cierto, conocen y que nosotros también debiésemos conocer. Gracias, presidente. Gracias a usted, y queda nuestra última intervención de la Carolina Marzán, nuestra diputada. Muy cortito, gracias, presidente. Saludar a los invitados que están solicitando que se establezca el 27 de junio como Día Nacional del Trabajador del Transporte Público. Apoyo, por supuesto, esta iniciativa. Todos los conflictos que ustedes nos relatan acá, yo creo que cada uno lo vivimos en el territorio de parte de los grupos de transportistas y diversos medios de transporte, y sabemos la precariedad también a la que se exponen como choferes, lo que pasó con el bono. Toda esa información es consciente por parte nuestra, y hemos tratado cada uno desde sus territorios tratar de apoyar e impulsar. Ahora, yo creo que hay un tema muy importante y que es bueno recordarlo. Nosotros siempre se nos ha criticado a la Comisión de Cultura porque son la comisión de los días D. Sin embargo, hemos trabajado muchísimos proyectos de ley que no necesariamente son los días D. Y yo creo que es tan importante la exposición que ustedes hicieron hoy día para que quede claro que cuando se quiere consagrar un día de lo que sea, tiene relación con una realidad particular, con un grupo particular que lo necesita, que lo demanda, que lo quiere visibilizar, que detrás de ese día D hay una historia potente, hay una historia de dolor, también de alegría, de reconocimiento, de conquistas, y por eso es tan importante, no es banalizar. De repente, desgraciadamente, se banaliza esto de los días, pero tenemos que entender que en nuestro largo territorio tenemos distintas realidades de todo tipo, partiendo por las geográficas, y creo que es profundamente atendible cuando llega una organización o unas organizaciones y solicitan un día D, porque así como hoy día expusieron nuestros invitados, queda clarísimo que detrás de cada día se consagra parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra realidad nacional. Así que, por supuesto, que por lo menos yo sé que lo vamos a apoyar, y un abrazo a la distancia. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Bueno, se está viendo que la utilidad que tiene el día D no es solamente periférica, sino que hay testimonios de fondo. Nuestra secretaria está elaborando el oficio y me dice que el viernes tendrían copia del oficio todos los demás diputados, por si alguien quiere agregar algo que... Muy bien, bueno, quiero leer entonces el proyecto de ley. Artículo único. Instituyese el 27 de junio como el Día Nacional del Trabajador del Transporte Público. Eso es lo que vamos a votar, y nuestra secretaria de abogados va a tomar la votación de todos ustedes, y de mí incluido. Tiene que prender su micrófono. Voy a activarles los micrófonos para la votación. Diputado Bartolú. Diputado Bartolú, ¿está en la sala? O sea, en telemático. Diputado Bartolú. Está la pura foto. Sí. Diputado Bernales. Claro que apruebo. Diputado Celis. Diputado Cruzcoque. Diputado Díaz. Apruebo. Diputado Fuentes.
Diputado Labra. Apruebo. Gracias, diputado. Diputada Marzán. A favor. Diputado Barrera. A favor. Gracias, diputado. Diputado Trisotti. Apruebo, señora secretaria. Gracias. Gracias. Diputado Urruticoechea. Diputado Verdesi. Presidente. A favor también, entonces tenemos una unanimidad con algunos inasistentes. Esperemos un poquito. Diputado Baltolu. Diputado Fuentes. Ya, presidente. Bien. 7 a favor, unánime. Unánime. Diputado informante. Hay que elegir el diputado informante, presidente. Hay que aplaudir en nuestras visitas. ¿Quién sugiere el diputado informante? Por turno, a alguien le toca por turno, presidente. Teníamos un turno, pero le correspondería, yo creo que tendríamos que empezar nuevamente por la letra, le correspondería al presidente. A la responde. ¿Quiere usted informar o pasa? Paso, fíjate. Ya, le tocaría al diputado entonces Bernales. Ya, ahí está. Perfecto. Ya. ¿Quiere ser la diputada? No importa. ¿Quiere ser la diputada Marzán? No, deja a Bernales nomás. Espéreme. No, deja a Bernales nomás. No, usted nomás. Hagamos lo siguiente, diputada Marzán, que lo escucho. Como estoy telemático, si usted nomás. No, pero si el día que toque, si toca informar, yo no estoy en la sala, puedo empezar a ir. Ya. Bueno. ¿Te parece? Bueno. Okay. Un aplauso para nuestra diputada que va a ser la presentadora. Bueno, queridos visitantes, con mucho cariño escuchamos a Luis Hernández, me parece, sí, Luis Núñez, y un abrazo y gracias por la visita de ustedes. Ya está conseguido lo que ustedes nos proponían. El oficio también que llegará el viernes a los diputados por si acaso quieren agregar algo más. Se puede retirar si quieren o si quieren seguir viendo el espectáculo, se pueden quedar. Nos corresponde el segundo lugar de la tabla, que sería, establece el 5 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Cuidador Informal, boletín número 12922-06. Presidente, voy a tomar la votación. Se va a tomar la votación. ¿Es necesario explicar algo más del...? No, este proyecto de ley viene en segundo trámite constitucional, ya fue aprobado por el Senado y ahora nos envían este texto para aprobarlo nosotros y devolver al Senado, presidente, para que ya sería ley de la República. Entonces leo el proyecto de ley. Pero es ya lo leyó el Palabra. Ya, don Marcelo Díaz, tienes la palabra. Gracias. Esta es una moción del Senado, ¿no? Sí. Exacto. Presidente, mire, yo aplicaría el criterio que habíamos acordado. Si no está presente el... No, que vengan a defenderlo, explicarlo, pues. Porque, que venga alguien a defenderlo y explicarlo. Perfecto, me parece. Aplicamos el criterio entonces que tiene que venir. Lo dejamos para otra sesión. ¡Qué bueno! Sí, gracias, Marcelo. Hay que tener adelante ese predicamento. ¿No se escucha a la señora Claudia? Por favor. Si alguien quiere más, que alguien solicita la palabra. Sí. Gracias, presidente. Yo me sumo a las palabras del diputado Díaz, pero además hay un puntito que a mí me hace ruido y que tiene que ver con Día Nacional del Cuidador, y me gustaría que se llamara también y la cuidadora, pensando en que nosotros hemos trabajado proyecto de resolución y proyecto de ley con las cuidadoras, estuvimos trabajando, lo votamos en la Cámara, actualmente están en el Senado, en fin, y porque además es un trabajo o una actividad profundamente feminizada.
Sí. Entonces creo que es importante consagrarlo como cuidador y cuidadora informal, es una sugerencia. Muchas gracias, presidente. Para que, como es el nombre del proyecto, habrá que informar hacer la petición al Senado para que... Presidente, la diputada Presidente. La diputada Marzán tendría que presentar una indicación para el texto del proyecto. Luego de eso se iría al Senado con esta modificación, y ellos tienen que aprobar esa modificación y luego enviarlo a promulgación. Secretaria, abogado, dígame. mire, que lo que pasa es que yo al ver el proyecto anterior también hablaba de conductores y no hablaba de conductoras. Ya. Para la palabra usted me dice. No se escucha la... Diputado Labra, tiene usted la palabra. Sí, yo me quiero sumar a la indicación que hace la diputada Marzán. Creo que hace falta eso en este caso. Ojalá todos, yo creo que todos los diputados de la comisión nos podemos sumar. Yo también me sumo. Exacto. ¿Alguien se pone? Nadie se pone. Cuando vengan a defenderlo, hacemos la petición, la indicación. Sí. ¿Alguna otra palabra? No, a mí presidente, esto se queda pendiente. Presidente, me acaba de llegar por mensaje interno que el señor Pablo Díaz estuvo esperando que le llegara el link de la comisión y no le llegó. Esto lo manda informática, no lo manda la secretaría. Por lo tanto, él se puede conectar y está dispuesto a conectarse en este minuto, así es que no sé si la comisión yo creo que si la comisión está dispuesta a recibirlo. Sí, por supuesto. Entonces, señor Pablo Díaz, vamos a darle la palabra. Espéreme un poquito que ingrese, porque no ha ingresado. Ya. Una pregunta, presidente. Adelante, diputado. Sí, lo que aprobamos sobre el día... ¿El conductor? El conductor. ¿Es posible hacer el cambio ahora de agregarlo de la conductora, si están de acuerdo los que todavía están acá, don Luis Núñez y los demás? ¿Se puede hacer o tendría que volver al Senado y todo eso? Tiene la palabra la secretaria abogada. Como este proyecto ya fue aprobado, diputado, tendríamos que reabrir debate por los 2/3 de los diputados presentes y volver a discutirlo y presentar la indicación. Yo creo que sería interesante agregar a las conductoras. Pregúntele usted por la opinión. Ya, por favor, diputada. Presidente, muchas gracias por la palabra. Sería interesante también conocer la opinión de quienes son los directamente involucrados con el proyecto, con el tema de la inclusión y quizás poner Día del Trabajador, don Luis Núñez, trabajador y trabajadora del transporte público. Conductor y conductora. Es que dice como el Día Nacional del Trabajador. Del trabajador, sí. Del trabajador, trabajador y trabajadora del transporte público, para saber su opinión, que yo creo que es fundamental conocerla. No, obviamente estamos muy de acuerdo, porque tenemos muchas mujeres trabajando, ¿cierto?, en la locomoción colectiva, compañeras que sacrifican sus días, que tienen el mismo esfuerzo que tienen nosotros como conductores, dejando incluso a sus hijos en sus casas, por lo tanto merecen, al igual, estar incluidas en esta ley. Así que le rogaríamos que se hiciera y pudiéramos sacar adelante el Día de las y los trabajadores de transporte público. Secretaria, usted tiene la palabra. Entonces habría que reabrir debate, presentar la indicación y se hacerles presente que como sería con modificaciones al Senado, el Senado tiene que votar esta modificación. O sea, tiene que volver a la comisión de allá para aprobar o rechazar esta modificación, este agregado, y luego de eso se va a la sala del Senado. Hasta que se haga costumbre. Esa sería la tramitación. Voy a esperar para presentar, me van a traer tarjetones para que haga la indicación la diputada Marzán y poder votar
el proyecto con el mismo voto, yo creo con la misma votación, presidente, hacemos el agregado. Sí, ¿Te parece? sí. Ya. Todos están de acuerdo. Y felices. Perfecto. Y aprovechamos a cambiar el título también entonces, ¿sí? Pero no Sí. forrado. ¿Mm? Estamos todos de acuerdo. Habría que presentar Estamos de acuerdo. ¿La indicación? la indicación, sí. ¿Quién la va a hacer? diputada Marcela. Eso. Qué bien, qué bonito. Hasta que se haga costumbre, los y las. Bonito, así como dice Amaro, hasta que se haga costumbre. La dignidad. ¿Cómo quedaría entonces el título? Lo está redactando nuestra diputada Carolina Marzán. Día Nacional de los y las trabajadoras de transporte público. Las y los trabajadores. Las y los. Y también Nacional de Cuidadores y Cuidadoras. ¿Ya está ingresado don Pablo Díaz del Río? ¿Alguna señal con la mano? ¿Secretaria? Diputado Alarcón, aún no ingresa el señor Ríos. Ah, muy amable, gracias. Ya. Me avisa cuando esté ingresado. Ok. Bonito día bonito día de 2 días de. Ayer se presentó un muy buen debate en el Senado en la discusión del presupuesto de 2021 en la glosa de transporte, donde el gobierno, el Ejecutivo se comprometió a ingresar la próxima semana en la ley de reajuste una indicación donde se asegure que los empresarios de transporte público le paguen un porcentaje de los subsidios a los conductores. Muy buena glosa, hay que ver bien que no lleve otras letras. Exactamente, porque tratamos de meter una indicación en el presupuesto del 2021, pero el Ejecutivo dijo que iba a presentar una ley permanente para que no fuera todos los años lo mismo. Entonces, ojalá confiemos que el gobierno va a cumplir su palabra. Gracias. Ya me parece que está don Pablo Díaz acá y queremos darle la disculpa de que el link no haya sido enviado en su oportunidad y lo escuchamos, don Pablo Díaz del Río. Tiene usted la palabra. Hola a todos, hola presidente, gracias por la invitación a la comisión. El tema de fondo que me gustaría plantear en esta comisión dice relación con la poca capacidad técnica o la nula capacidad técnica que tienen los señores consejeros del CNTV para evaluar y definir cada año el destino de una industria que requiere apoyo, que es una industria que sin la subvención del Estado de Chile es prácticamente imposible desarrollar. Se muere. Entonces, en el caso particular del proyecto que nosotros hemos presentado en los últimos años, basado en el libro de Carmen Frei Magnicidio sobre el magnicidio de su padre, el expresidente Eduardo Frei Montalva, ha sido muy llamativa la forma en que los señores consejeros han votado. Digo llamativa para calificarlo de una manera suave, elegante, donde todos los consejeros que son nombrados, digamos, entre cuatro paredes, entre el Senado y el presidente de la República, personas que no tienen, salvo la consejera señora Esperanza Silva, no tienen ningún vínculo con la industria audiovisual o con la carrera artística, todos los consejeros nombrados por la derecha votan 0, dan 0 votos.
y todos los consejeros nombrados por los parlamentarios, senadores de sensibilidad más de izquierda, centroizquierda, dan la máxima votación al proyecto. Salvo el señor consejero nombrado por la Democracia Cristiana, que no sabemos cuáles son sus intereses ni a quién defiende, el señor Genaro Regada, que hace de bisagra, como que esto fuera una votación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y no un proyecto artístico, y nos da un voto y se encarga de darnos 1 o 2 votos, cosa que el proyecto no salga a la luz. Es un proyecto que ha tenido las mejores evaluaciones en mercados internacionales y que, por transparencia, luego de pedirlo 2 veces, logré que me hicieran llegar un supuesto ranking que utilizarían los señores consejeros para evaluar los proyectos. Cuando me contesta la señora Catalina Parot, presidenta del Consejo, me dice que el ranking no es vinculante, que es simplemente un documento que hacen los evaluadores técnicos profesionales, donde les señalan a ellos los proyectos que deberían pasar a la final, digamos, a ser elegidos por los consejeros. En dicho ranking, el año 2019 estábamos en el 2º lugar en la línea de ficción histórica, por ende, si es que fuera, como dijo el señor Arregada en su carta pública, debería el proyecto haber salido elegido, y hoy día sería una serie de televisión que estaría probablemente en las pantallas de Amazon o de qué sé yo, de Netflix, de algún canal nacional. Y no fue así. Y se le dio el premio a un proyecto de Canal 13 que se llama El Soldado de las 3 Batallas, del señor Antonio Parvex, que no está ni siquiera en la planilla que me mandaron por transparencia. No aparece, no está. Entonces, señor presidente, señores diputados, señoras diputadas, me parece que llegó el momento en que ustedes cambien la ley y que hagan algo con el Consejo Nacional de Televisión, que sean los expertos los que evalúen nuestro trabajo y definan el destino de una industria. Un consejo que reparte $6 millones todos los años no puede estar al arbitrio del político designado de turno. Con todo el respeto que me merecen los políticos, no tienen nada que ver con la industria audiovisual, no tienen nada que ver con la industria artística. Nosotros nos partimos el lomo trabajando estos proyectos, sacrificamos tiempo, recursos, para que después venga un bloqueo político a dejarnos fuera. Me parece que en el año 2020, con todo lo que ha sufrido Chile en los últimos años y con todo lo que ha cambiado el mundo, el CNTV debería repartir esos recursos como lo hace la Corfo, con evaluadores técnicos, como lo hace el Fondo de Fomento Audiovisual, con evaluadores técnicos profesionales, internacionales muchas veces, y no con un grupo de 11 operadores políticos que están ahí, digamos, por un acuerdo que a los artistas no nos hacen parte, y que nos parece muy mal. Entonces, me parece que ustedes tienen en sus manos como legisladores poder hacer algo al respecto y que ojalá nos puedan el próximo año ya comenzar a evaluar y a premiar personas ligadas con nuestra industria y que tengan un currículum y reputación. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Y lamento también lo del link. La verdad es que estuve esperando hasta las 8:30 de la mañana que me llegara el link y luego me desconecté. Pensé que se había suspendido. Bueno, gracias, señor Pablo Díaz. Y los diputados tienen la palabra sobre comentarios o sobre preguntas con respecto al tema planteado. El diputado Verdesi. Primero el diputado Cruzcoque. Sí, muchas gracias, señor presidente. Primero, saludar a Pablo. Yo lo conozco no solamente como colega actor, sino como productor. Y ha sido una persona que ha hecho un aporte a la industria audiovisual y ha generado una productora eficaz y eficiente, que ha dado empleo, que ha generado proyectos valiosos. Y yo creo que tiene razón en el fondo la discusión. No voy a entrar al mérito de la obra misma porque no conozco los detalles. Puedo dar fe, sí, del trabajo serio que realiza él con su productora, pero acá hay un problema de fondo. Y es que los audiovisualistas tienen repartido una serie de competencias y de fondos en distintos órganos. Y ese es un problema. Hay fondos para guionistas en Corfo, ¿verdad? Hay fondos en el Consejo Nacional de Televisión, que tiene un problema, que a diferencia del Fondo de Fomento Audiovisual, tercera repartición en donde también se reparten fondos para los audiovisualistas, que al final es el mismo grupo objetivo de personas que terminan postulando, son las productoras, son aquellas personas que hacen trabajo, y un trabajo que además es reconocido, porque como acá se ha dicho también, y ha sido uno de los grandes problemas que ha costado comprender también desde la televisión pública. La televisión pública se ha durante
años encargado de hacer realizaciones in-house al interior de los canales, dando muy poco espacio a la externalización de aquellas productoras que ganan premios en Cannes, que ganan premios en San Sebastián, que ganan los premios en Locarno, en Berlín, que ganan Óscares, etcétera, y que es ahí donde está el talento, en la práctica, en Chile, y eso se ha demostrado con creces. Pero a veces, a diferencia, por ejemplo, del Fondo de Fomento Audiovisual, que por último tiene un conjunto de pares que sancionan los méritos artísticos o los méritos de industria que puedan tener, porque en esto hay dos elementos, ¿verdad? Uno, el mérito artístico que pueda tener, y el otro, la capacidad que tenga, qué sé yo, de conquistar mercados, de generar también cierta imagen país alrededor del mundo, que es algo que se hace con una eficacia mucho mayor que aquellos presupuestos que se puedan destinar, por ejemplo, a la Fundación de Imagen País, que es una muy buena labor, muy bonita, pero cuando tú tienes la historia de un oso, cuando tú tienes La Mujer Fantástica, cuando tú tienes premios de envergadura internacional, finalmente lo que hace en términos de transmitir la cultura chilena al mundo es muy relevante y es muy importante. Entonces, ¿por qué importa que los premios sean sancionados por personas que entiendan? Y ha pasado también, y eso es una discusión permanente, por ejemplo, los directorios de Televisión Nacional, donde de pronto llegan personas que vienen de la industria del cemento, que vienen de la industria farmacéutica, directores que entienden mucho de la industria financiera, pero que de pronto no tienen mucha conexión con el mundo educacional, con el mundo cultural. Y no digo que no sean aportes también, porque evidentemente que en esto hay que también tener algún conocimiento en materia financiera. Pero sí, en el caso particular del Consejo Nacional de Televisión, creo que la labor que le compete y que le corresponde al Consejo Nacional de Televisión no es la de generar concursos para programas de calidad. Eso debiera estar alojado en el Fondo de Fomento Audiovisual o en algo similar, pero es efectivamente, y con esa misma excusa, no han venido acá generalmente a dar algún tipo de presentación, es un órgano autónomo constitucional que en la práctica lo que debe hacer es regular que dentro de la televisión no haya, qué sé yo, ningún abuso en materia de lo que se exhibe, de la programación, pero no necesariamente sancionar concursos que le competen a personas que sí entienden. Comparto el reclamo, creo que lo que se está buscando hoy día es precisamente tratar de trasladar esas competencias, porque creo que no le compete bajo ningún punto de vista al Consejo Nacional de Televisión generar ese tipo de sanciones, porque efectivamente es un órgano que está equilibrado o que busca mantener ciertos equilibrios políticos y no necesariamente le compete nuevamente la sanción de programas de calidad. Perdón. Gracias, diputado. Y para finalizar tenemos la palabra para don Marcelo Díaz al respecto. Sí. ¿Quién estaba primero? El diputado Valdés, sí, adelante. Gracias, presidente. Bueno, tenía más o menos la misma idea que ha presentado el diputado Cruz Coque, pero yo quiero señalar que creo que efectivamente es necesario reformular todo el tema del financiamiento del arte en Chile. Para mí hay tres elementos que son negativos. Primero, el elemento político, es decir, esto debe ser exento de izquierdas o derechas, esto es, el arte es uno solo. Lo segundo es el tema universitario, porque efectivamente en mucho de este financiamiento de arte existe la academia, y la academia a veces no es una opción dentro de lo que es el arte. Pero yo he visto la experiencia en Europa es que muchas veces los outsiders, los que están fuera de la academia, son grandes artistas que también tienen que ser valorados y no por, digamos, académicos que tienen escuelas muy precisas y que a veces excluyen. Hoy día el Fondart y muchos temas de arte se están aprisionados por la academia en forma errada, porque pienso yo que la visión universal del arte es mucho mayor que esa. Y yo creo que efectivamente la dispersión de como lo señalaba Cruz Coque, es efectivo. Aquí tiene que haber un gran aporte a todos los artistas, ¿no es cierto?, sean audiovisuales, sean visuales, sean de sonido, lo que sean, porque se nota la diferencia en el mundo. Cuando uno ve cómo es en México, por ejemplo. En México
hay un gran apoyo a los artistas que pueden competir internacionalmente con recursos. En Cuba también existe apoyo, es posible verlos, y sin embargo nosotros no podemos hacerlo porque hay muchas trabas para el financiamiento del arte, que debe ser subsidiado por el Estado, porque el arte no tiene por qué ser manejado por las normas de mercado, tiene que ser Bien. por el valor, y por eso que requiere apoyo del Estado. Los artistas tienen que ser apoyados por el Estado, pero tiene que haber una política un poco más amplia, más universal, ¿ah? Y en ese sentido creo que sería bueno, me gusta Debe el eso, planteamiento claro. de Luciano, yo creo que debemos tener un pensamiento colectivo en ese sentido, Gracias, generar un diputado proyecto de ley. Verdesi. Es una voz autorizada. Para quien no sepa que el diputado Verdesi es un gran organista, yo he escuchado las grabaciones que él tiene, es una voz autorizada con respecto al tema artístico. Y tiene la palabra nuestro diputado Marcelo Díaz. Presidente, brevemente, como informé en su momento en la comisión, yo me reuní con Pablo para conversar este tema, lo saludo, aprovecho también de saludarlo, y creo que él plantea algo que va más allá de la película misma, ¿no? Que creo que tiene un interés histórico innegable, y es, a mi juicio, la obsolescencia a la que ha quedado la actual estructura y mecanismos de designación del CNTV. Y el CNTV se ha negado a asistir a la comisión en varias ocasiones, y como no tenemos facultad para obligarla, si no fuera mediante una comisión investigadora, yo sí quisiera que invitáramos al ministro Jaime Belolio, que es el ministro a través del cual se relaciona el CNTV con el Ejecutivo, para conversar también respecto de la necesaria actualización institucional que requiere el CNTV, entre otras cosas porque la televisión abierta y de pago no es el único medio a través del cual se transmiten contenidos audiovisuales. Ya lo vimos a propósito de lo que pasó con la película La Jauría, con el problema que hubo con el propio CNTV, y creo que sería muy importante conocer la opinión del Ejecutivo, sobre todo si es que está disponible y dispuesto a avanzar en la reforma al CNTV para actualizarlo a lo que requiere el día, no solamente en términos de instrumentos que están bajo la órbita de fiscalización del CNTV, sino también de la profesionalización de sus esquemas decisionales. Yo comparto lo que ha dicho el diputado Luciano Cruzcoque. A mí me parece que debemos ir abandonando este sistema de designación binominal de órganos constitucionalmente autónomos, como el CNTV, para pasar a uno en el que prime el componente técnico y de especialización, de modo tal de tener la certeza que las decisiones que se toman se hacen sin variables políticas, con total transparencia. Además, el CNTV aún permanece en la opacidad, dice que no pueden entregar el fundamento de sus decisiones. Bueno, yo creo que quedan pocos organismos del Estado en el que puedan parapetarse en que sus decisiones no tienen por qué ser informadas. Me parece que es un rezago de opacidad que vulnera por lo demás la Constitución. Entonces quiero pedir que se invite al ministro Belolio para conversar sobre este tema. Gracias, presidente. Gracias, Pablo. Bien, podríamos decir que ha sido una bonita reunión la de hoy día. Yo estoy muy contento de ser presidente en este momento y los temas que hemos tratado. Y por haberse cumplido... Secretario de Abogado, tiene la palabra. El diputado Cruzcoque está pidiendo la palabra, pero hay que acordar lo solicitado por el diputado Díaz en orden a invitar al ministro Belolio. Eso, si no hay oposición de la comisión. ¿Qué opina? ¿Hay alguna oposición de la comisión? Están de acuerdo. Están de acuerdo. El diputado Cruzcoque quiere la palabra. El diputado Cruzcoque, adelante. Sí, y creo que acá al fondo el asunto, y es importante, es que yo no sé, y ahí también es importante tener la opinión del Consejo, pero dado que no los podemos obligar, como bien dice Marcelo Díaz, podemos invitar al ministro, y en eso estamos totalmente de acuerdo, es que el Consejo siga sancionando este concurso. Ese es el problema. Hoy día la glosa de presupuesto de transferencia pasó de la CGGOV a Cultura, pero es un tema netamente administrativo. Nosotros propusimos en su momento, y yo se lo propuse como ministro a Germán Chadwick, que era el presidente del Consejo Nacional de Televisión, que esos recursos pasaran a Cultura o que hiciéramos un trabajo conjunto entre Cultura, entre el Fondo de Fomento Audiovisual, que tiene un consejo especialista en esta materia, ¿verdad? Y el Consejo Nacional de Televisión, y me dijo que por ningún motivo que era un órgano autónomo presidencial, pero autónomo constitucional, pero teniendo clara conciencia de que los mismos directores del Consejo Nacional de Televisión, esto les hace ruido, porque finalmente tienen que sancionar ellos tienen que crear una suerte de subconsejo para sancionar cosas sobre las cuales no tienen necesariamente competencia. Yo creo que sería importante ver de qué manera esos recursos pasan, o al menos
le dan algo de competencia al Fondo de Fomento Audiovisual que se dedica y que se ha dedicado históricamente a sancionar este tipo de materia. Gracias, señor presidente. Qué bien, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.